principio a nosotros nos interesaba el hecho de poder plasmar el sentimiento de un preso, ¿no? De un prisionero. En este caso es palestino, pero también me parece que se puede identificar un prisionero, ya sea de, no sé, de cualquier otro país, ¿no? Que ha vivido situaciones similares. Eso nos interesaba, tratar en lo posible de volver el relato un poco más universal, aunque evidentemente tiene muchos puntos que lo anclan en Palestina. Y después con relación, la voz en off en la película es esencial, es fundamental, porque para nosotros era el hilo conductor que iba a sostener el clima de la película. Porque yo siempre digo que para nosotros el árabe era musical, quizás a alguien que es árabe no le pasa eso, pero para nosotros lo era, y entonces trabajamos mucho la voz en off en postproducción, o sea, a él grabábamos todas las noches en una radio, ¿no? Y la idea era que él vaya sosteniendo un tono de voz a lo largo de toda la película para que genere ese clima. Por un lado era la voz en off y por otro lado los espacios, que los espacios lo interesante que tenía era que muchos de los lugares eran lugares reales a donde él había estado preso, porque esas cárceles, la película habla de una historia que ocurrió en los 70, esas cárceles las tenía Israel, pero después del pacto de Oslo volvieron a Palestina, ¿no? Entonces la tienen hoy los palestinos. Mitad, por ejemplo, mitad de las cárceles, lo que ellos han hecho son como lugares, como municipios, pero la otra mitad las dejaron tal cual estaban porque quieren hacer museos. Pero todavía no tienen financiación para hacer los museos, entonces las cárceles, las celdas, están tal cual como estaban como cuando estaban presos ellos. Entonces a nosotros lo que nos parecía interesante desde el espacio era que de alguna manera teníamos capturada la memoria ahí. El tiempo había quedado estancado como cuando ellos estaban presos. Por ejemplo, se ve una celda en la que él estuvo preso y Hamdan nos decía, el protagonista, bueno, es igual que como cuando nosotros estábamos presos. Entonces esos eran dos elementos muy importantes. Por un lado la voz en off, que sostenía el clima, el tono de la película, y después los espacios, que al quedar igual que como cuando él estaba preso, prisionero, sentíamos que estaba capturada el tiempo, la memoria ahí. A ver, nosotros lo que trabajamos de la siguiente manera. Con Hamdan nos juntamos y él nos contó toda su vida, ¿no? Pero solamente eran entrevistas grabadas, no filmábamos, para saber su vida en los diferentes puntos, porque nosotros elegimos un fragmento, desde que él recibe una misión, desde que es tomado prisionero y los 15 años de cárcel. Él después, toda su vida, ocurrieron miles de cosas. Nosotros elegimos solamente un fragmento porque teníamos que centrarnos en una parte y nos parecía lo más interesante. A partir de lo que él nos contaba, nosotros ahí fuimos a buscar las locaciones. Y ahí también terminamos de definir la forma de la película, ¿no? La verdad que esta idea de encontrar la memoria en los lugares surgió ahí, porque ellos nos llevaban a los sitios y los sitios muchos sitios eran muy similares a como cuando habían estado ellos. Pero el tema también de la forma, de la puesta de cámara, para nosotros es muy importante el hecho de la forma cinematográfica, ¿no? Que siempre es algo que por ahí a nosotros cuando filmamos se nos acusa a veces de muy formalista, ¿no? Pero nos interesa la forma cinematográfica, nos interesa reflexionar sobre la forma, quiero decir, sobre la luz del lugar. Si vos te fijás, por ejemplo, casi toda la película tiene un tono de luz muy baja, muy baja, es muy oscura, ¿no? Y para mí también, no sé, una de las mejores definiciones en ese sentido, a relación con los espacios, y creo que está ligado también con la luz, nos lo dijo el embajador palestino en Argentina cuando la vio. Dijo, la verdad que la película es muy oscura, es como si hubiese estado prisionero durante 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, y bueno, era parte del objetivo de la película, ¿no? Pero te repito, el tema de encontrar en los espacios esa memoria y de trabajar ese tono de luz, terminó de construirse toda esa reflexión en el lugar y a partir de lo que nos decía Hamdan, ¿no? Los primeros planos tienen quizá dos ideas, ¿no?
Por un lado, Hamdan, cuando nosotros empezamos a hablar con él, siempre nos hablaba en plural, siempre. Esta idea de que él dice, bueno, yo terminé siendo un líder por una cuestión circunstancial cuando entré a la cárcel. Hay que tener en cuenta que él entró por primera vez a la cárcel a los 20 años, era muy joven. Que a mí siempre una frase que de él me impactó, que él dice, yo estuve preso, la primera que estuvo preso, de los 20 a los 35 años, la edad en la que se hace un hombre, ¿no? Él se formó en la cárcel. Y entonces él decía, bueno, pero acá somos todos iguales. Y me lo repetía constantemente. Entonces a mí me parecía algo muy interesante, como Hamdan aparece 2 veces en la película, su rostro que se repite al principio y al final, en primer plano, me parecía interesante que las otras personas que aparecen, o sea, sus compañeros de prisión, algunos de sus compañeros de prisión, aparezcan en el mismo tamaño de plano. Darle la misma importancia a nivel cinematográfico. El comentario no sea hablado o no sea puesto, no sé, con un subtítulo o algo, sino que sea un comentario cinematográfico. O sea, tanto Hamdan como sus compañeros tienen la misma importancia en el plano. Y después, el hecho de trabajar el primer plano de Hamdan, que está al principio y al final, me pareció muy interesante que el espectador vea, apenas empieza la cara de Hamdan, y después de toda la historia, ¿no?, que lo vuelva a ver. O sea, ese plano se resignifica, ¿no? Un plano no es un plano por sí solo, sino que toma valor o lectura a partir del contexto en el que está. Y me parecía muy interesante que primero vean la cara de Hamdan sin saber nada de su historia y que al final lo terminen viendo de nuevo, porque para mí Hamdan como personaje tiene algo muy interesante, que no es lo que muchas veces se suele mostrar como la víctima de un conflicto militar, político o un simple, no sé, refugiado, sino que Hamdan sufre una situación muy extrema en su país, pero él accionó. Entonces Hamdan es un personaje que te ubica en un lugar un poco a veces conflictivo, porque él accionó y tuvo sus consecuencias. Pero a mí lo que me interesaba de Hamdan eso, no es solamente una simple víctima, es alguien que accionó, que pensó, que actuó, ¿no? Entonces ahí ya, al separar los planos y al releerlo nuevamente con el contexto de la historia, me interesaba ver qué pasaba con el espectador en ese punto.